Bueno, esto es un recordatorio de la propagación de ondas electromagnéticas por el aire. Entonces aquí tenemos los ejes de referencia, campo eléctrico, campo magnético y la dirección de propagación. Esta es la nomenclatura. Y aquí se define, digamos, la variación instantánea del campo magnético, del campo eléctrico. Están propagando con una determinada cambio de fase, ¿sí? Y aquí también se habla de la permeabilidad del medio y de la permitividad del medio. Nosotros en esta materia vamos a utilizar estos conceptos de propagación, pero vamos a ver esa propagación dentro del dieléctrico. Por eso vamos a trabajar mucho con este concepto, la velocidad en el medio, ¿sí? Ya una cosa es que las ondas electromagnéticas se propaguen por el aire y otra cosa es que se propaguen por un medio dieléctrico, digamos el hielo o algún otro material, ¿no? Entonces, esta es la otra fórmula para que me da la velocidad en el espacio libre, si esto es el vacío, esto es mu sub 0 o E sub 0, y esto va a ser la velocidad de la luz. Bueno, estos conceptos los vamos a ver ahora aplicado a las líneas de transmisión. Entonces, vamos a ver, este es un modelo de cómo sería la propagación en una línea de transmisión. Entonces, fíjense, es el modelo circuital. Imaginariamente la onda se propaga por acá, se carga, digamos, después se descarga y así sucesivamente. Obviamente aquí esta resistencia es la misma que esta y esta bobina es la misma, porque hemos dicho la clase de ayer que estos cables son los mismos, los conductores son los mismos, entonces se puede simplificar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este modelo ya no está esto, porque este valor de R era lo mismo que este. Entonces, este es el modelito en que vamos a trabajar nosotros con esos parámetros distribuidos, ¿ya? Y este sería nuestro modelo circuital de una línea de transmisión, donde los parámetros R, L, G y C, ¿sí?, se deben multiplicar por la unidad de longitud para respetar las unidades. Muy bien. Entonces, hay varios modelos para sacar las ecuaciones diferenciales que rigen el movimiento de la propagación de las señales por una línea de transmisión. Entonces, este es un modelo que lo utiliza el NERA, que es nuestro texto de referencia, ¿ya? Muy bien, aquí definimos el voltaje, este sería la corriente, y en fin, aquí sería la corriente de salida y este sería el voltaje de salida. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar en este modelo circuital las leyes de las tensiones, de las corrientes, los voltajes. Este voltaje menos este voltaje es igual a este voltaje, y en fin, este es puro circuitos, ¿sí? Ahí estaría nuestro modelo circuital. Entonces aplicamos el voltaje de salida, ¿sí? Este voltaje menos este voltaje que está acá es el voltaje inicial menos voltaje final. De la misma forma podemos aplicar acá la ley de las corrientes y tendremos esa ecuación. Después podemos también ya aquí despejar esto para que se nos vaya estas variables y podemos sacar entonces nosotros esta ecuación 2.5, que es una ecuación de derivadas parciales, ¿sí?, donde están las variables z, que es desplazamiento, y la variable tiempo, ¿sí?, y los parámetros circuitales en función del voltaje instantáneo y de la corriente instantánea. De la misma manera podemos hacer esta otra, sacar de acá esta otra derivada. Fíjese que ya se han simplificado los delta de z, entonces esto es independiente del tamaño o de la longitud de la línea. Muy bien, son estas ecuaciones entonces, la 2.5 y la 2.6, son las ecuaciones diferenciales con las que tenemos que trabajar, ¿ya? Entonces, podemos nosotros
sacar las derivadas, ¿sí? Podemos hacer esta ecuación, volverlo a derivar respecto del tiempo y esto respecto de z, o al revés, ¿sí? Este respecto del tiempo respecto del z. Según lo que se toma esa decisión, va a salir una ecuación diferencial genérica de segundo orden que debemos analizar. Continuamos entonces. Ahí están la derivada, ¿ve? Está sacando la 2,5, lo estamos derivando con respecto de z y la otra con respecto de t. ¿Para qué se hace esto? Para tratar de sacar una ecuación, ya sea en función de voltaje o en función de las corrientes, ¿ve? Porque fijan, esta expresión es la que está acá, ¿sí? Acá está. Entonces, si esto lo reemplazamos acá, vamos a tener ya esto en voltaje. Si cambiamos esto, vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿ve? Ahora, si aplicando este concepto, la 2,6 y la 2,8 en la 2,7, vamos a tener esta ecuación, ¿ve? Esta ecuación es la que se llama, ¿eh? Aquí lo ordenamos, y esta es la ecuación del telegrafista. Se llama la ecuación del telegrafista porque dicen que lo ha hecho Morse para analizar la propagación de los pulsos eléctricos que se enviaban esa vez a través de los cables, porque no había otro sistema, ¿no? Bueno, y esta sería la ecuación del telegrafista en función de voltaje, ¿no? Si aquí cambiamos el orden de la segunda derivada, nos va a salir la ecuación de corriente, ¿no? Y sería esta. Muy bien. Entonces, tendríamos que resolver estas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Para obtener el voltaje en función del tiempo y en función de la posición. Ese es el objetivo. ¿Cómo varía el voltaje? En función del tiempo y en función de la posición. Por lo mismo para las corrientes. Entonces, las soluciones de esto nos va a dar la ecuación diferencial que estamos necesitando. Bueno, a partir de aquí hay varios textos que resuelven esto y, por ejemplo, hay el texto que utilizaban anteriormente en la materia, donde se resolvía esto y nos salían una cantidad de fórmulas. Pero eso era un trato muy engorroso, digamos, había muchas fórmulas, mucha cantidad. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a cambiar de variables para que esta solución de esta ecuación diferencial sea más sencilla de manejar, ¿ya? Muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Para eso hacemos lo siguiente, ¿ve? Para solucionar esa ecuación diferencial y no trabajar en función de esas variables, sino cambiar de variables. Eso quiere decir que nos vamos a ir al dominio fasorial. Entonces, si analizamos las señales senoidales en función del tiempo, es posible relacionar las variables, esta que nos interesa, voltaje en función de la posición y en el tiempo, y la corriente en función de la posición y en el tiempo, ¿sí? Entonces esto lo ponemos en forma fasorial, ¿sí? Y aquí ya tenemos el fasor voltaje en una posición Z, y también lo mismo para la corriente. Entonces, estas ecuaciones diferenciales que están acá, ¿sí? Lo vamos a... Ahí están. Entonces, esto sería toda la parte matemática, y acá les paso de nuevo. Entonces, una vez que hemos definido estos fasores, ¿sí? A nuestra ecuación 2.5, 2.6, que nos daban la ecuación del telegrafista, lo vamos a poner en el dominio fasorial. Entonces, en base a esto, lo ponemos esto en el dominio fasorial, tanto esto como esta. Y el resultado es este. Obviamente, estas ecuaciones diferenciales son mucho más sencillas que resolver estas, ¿sí? Y entonces igual sacamos acá nuevamente la derivada segunda, y aquí tenemos la ecuación diferencial de segundo orden en forma fasorial. Ahora, ¿qué ha pasado? Al hacer este cambio de variables y cambiamos el dominio del tiempo en función fasorial, se resuelve la ecuación 2.13. Y esa sería la solución que estamos buscando. Por eso
nos vamos directamente a la solución de esta ecuación diferencial, ¿ya? Esta sería, ahí está de nuevo, la ecuación diferencial 2.3. Todo lo que voy a decir ahora en esta presentación es de suma importancia porque están los conceptos básicos y fundamentales prácticamente de toda esta primera parte de la materia. Bueno, veamos entonces. La solución es esta. Y con esta ecuación diferencial, la 2.14, que nos va a ir apareciendo en diferentes temas y vamos a ir cambiando esta numeración, después se va a llamar 2.64 y va teniendo diferentes nombres, pero es la ecuación fundamental cuyo concepto define todo lo que pasa en una línea de transmisión. Entonces, aquí estamos diciendo, este es un V sub Z. ¿Qué es esto? Un voltaje, es un fasor voltaje en función de una posición, ¿no es cierto? ¿Y a qué es igual? A la suma de estos dos términos, ¿sí? Pero nosotros hemos aplicado una sola señal y aquí están apareciendo dos términos, digamos, a la línea de transmisión. No importa, esto lo vamos a aclarar a continuación. Esta que es una función exponencial negativa que va decreciendo con z, esto está en el lado del origen de la línea de transmisión, ¿sí? Y esta que está al revés está viniendo de la carga, digamos. Esta es la que sale del transmisor y esta sale de la carga. Y ya ven, está en el sentido contrario. Por eso esta se llama voltaje incidente. Aplicamos en el lado del antena, en el lado del transmisor, y de acá sale otra que vuelve de la carga, ¿sí? Entienda, este concepto es importante entonces. Nuestro esquema de referencia va a ser este. Muy bien. Aquí estamos diciendo, vamos a aplicar un voltaje V de Z aquí. Este lado del transmisor, en los problemas, en el solucionar, yo le llamo también lado 1 y este le llamo lado 2, ¿sí? Bueno, o lado del transmisor y lado de la carga. Entonces, muy bien, aplicamos acá un voltaje. Ese voltaje se viene propagando con una cierta velocidad, va cambiando, si se va atenuando, va cambiando su amplitud y su fase y llega hasta acá. Cuando llega aquí, algo se disipa en la carga, ¿sí? Depende de las ciertas condiciones, pero en general algo se va a disipar y algo va a volver, y va a volver de nuevo hacia el transmisor. Esa es esta expresión. Entonces, veamos este concepto. Ahí está el voltaje. Lo hacemos en cámara lenta, después de cierto tiempo, esto se puede ir atenuando si la línea tiene pérdidas, ¿sí? Según la pérdida, esto se va a ir achicando y va a llegar un momento en que va a llegar aquí, ¿sí? Ahora, cuando este voltaje llega acá, o esta potencia que llega acá, entonces algo se disipa y algo vuelve. Por eso tiene que haber otra señal que vuelve, y esa es la señal que vuelve. De nuevo, avanzamos hacia acá. Este concepto es fundamental. Si esta señal tiene una atenuación y cuando llega aquí se atenúa 10 veces más chico, entonces, como esta es una línea de transmisión, el concepto de atenuación es simétrico. Si este voltaje se atenúa 10 veces para llegar acá, este voltaje que está de vuelta se va a atenuar también 10 veces hasta llegar acá, ¿sí? Y así quedaría. Entonces, ahora nuestro problema es este. Por el momento nos quedamos con este concepto y nos sirve para muchos temas hacia adelante. Muy bien. Ahora queremos ver un voltaje acá. Un voltaje esto a una cierta posición Z. Acá. ¿Y qué va a pasar? Digamos en una posición cualquiera. Una cierta distancia Z. Y ahí, ¿qué tenemos que definir? Nuestro voltaje V sub Z. Este. Entonces nos dice que este voltaje V sub Z en esta posición Z es a la suma de este voltaje más este voltaje, ¿eh? Es suma fasorial, ¿sí? Este es un fasor que tiene un módulo y un ángulo. Este es otro que tiene módulo y ángulo. Entonces hay que sumar en forma fasorial. Muy bien. Pero ¿qué más podemos definir en esta posición Z? Podemos definir una corriente Z también a esa posición y una impedancia Z también. Muy bien, pero este es en el dominio complejo. A nosotros nos interesa el otro, el voltaje. Este nos interesa, el voltaje
en una cierta posición Z, en un cierto tiempo T. Y la corriente también. Y la impedancia también, ¿cierto? Entonces, esta ecuación nos resuelve todas estas consultas que se puede hacer. ¿Quieren calcular esto? Esta es la ecuación. La corriente, la impedancia, este fasor y este fasor. ¿Sí? Entonces, pero cuando esto se está propagando, entonces, ¿qué está haciendo? Se está atenuando, si hay atenuación, ¿no? Porque si esta línea es muy cortita, se considera que no hay atenuación. Si esta es una línea de 10 metros, esta señal es la misma que acá porque la tensión es muy pequeña. Pero en fin, vamos a decir que tenemos cierta atenuación y esto llega más. Entonces, necesitamos una variable que me diga cómo esto se está desplazando en función del tiempo y cómo va disminuyendo su amplitud. Eso sería cómo se va propagando esta señal. Y entonces necesitamos esa constante, que es la constante de propagación. Entonces, en función de esta línea, en función de los parámetros, vamos a tener esta que va a ser la constante de propagación. Si es un cable coaxial, tendrá su constante de propagación. Si este depende de este tipo de línea, tiene su constante de propagación, que obviamente va a ser en función de los parámetros R, L, G y C. También. Pero también cuando esta línea está avanzando, además se está propagando, conforme avanza ve una impedancia. Se va propagando, ve una impedancia. Entonces, desde el punto de vista circuital, ¿cuál es la impedancia que ve esta señal cuando se está propagando? Bueno, aquí les adelanto. Esa impedancia se llama Z0 y es la impedancia característica de la línea de transmisión. También, ¿de qué va a depender? De los valores R, L, C, G y C de la línea y de su construcción física. Lo importante de esto es que esta impedancia característica es independiente de la longitud. Esta variable. ¿Está bien? Muy bien. Eso es entonces lo fundamental. De esta primera parte vamos a estudiar todas estas variables. Y como esta es una ecuación general, esto nos va a servir cualquiera sea la carga. Aquí tengo una carga, pero podemos hacer acá cortocircuito. Si hacemos cortocircuito, ¿vale esta ecuación? También vale. Incluso lo podemos dejar abierto, circuito abierto. Esta es la ecuación. Esto puede ser real o complejo, independiente, cualquiera sea la carga, cualquiera sea el Z0, siempre es posible calcular todas estas variables con solo esta ecuación. Entonces, y si esta es la señal que sale de acá, ¿no? Este valor A, ¿qué es? Es el voltaje que se aplica aquí. Esa es la amplitud del voltaje que se aplica acá, esta A. Y entonces, conforme esto avanza, se va disminuyendo en función de esta exponencial, en función de la posición y de esta constante de propagación. Entonces, la constante de propagación y la posición me dicen cuánto es este valor y si lo multiplico me dice cuánto es el tamaño en una cierta posición Z. ¿Sí? Y cuando yo quiero calcular acá cuánto es la amplitud de esta ¿cuál es? Es esta señal después que se ha desplazado hasta la posición en la carga, a lo largo de la línea. Y esta es al revés, esta sale desde acá y se desplaza hacia acá. ¿Sí? Obviamente en forma fasorial. Entonces, si estos son fasores, aquí habrá una ecuación en función del tiempo y de la posición, esta, ¿sí? ¿Sí? Que va a depender de esta línea y de esta. ¿Sí? Entonces, por eso este es el concepto fundamental que yo le llamo para la materia. Podemos continuar entonces. ¿Sí? Cualquier cosa sobre esto, por favor, tienen el WhatsApp, vamos a hacer las consultas, porque es fundamental entender esto que acabo de decir yo. Obviamente, si este valor de A es este que se aplica acá, este valor de B es porque sí está volviendo, ¿no? Está volviendo. Y este va disminuyendo en este sentido contrario. Bueno, nos vamos entonces en función de eso. Ahí está de nuevo la ecuación 214, que lo vamos a repetir
en varias operaciones y vamos a ir, aquí está la constante de propagación, esta, ¿sí? Como les decía, es función de sus parámetros del circuito. Ya tenemos definido esto y ya tenemos definido, esta es la posición. Entonces, podemos hacer ahora lo siguiente. Necesitamos cambiar de variable. Si bien podemos trabajar aquí, este valor B de Z, a mí me interesa este valor. Físicamente este es más manejable. Voltaje instantáneo en una posición Z y en un cierto tiempo T. ¿Sí? Si esto está fijo, esto está variable. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace el cambio de dominio de los fasores a estas variables? Lo único que hay que hacer es lo siguiente. Si se tiene esta ecuación, ¿no?, todos estos datos, lo único que hay que hacer es multiplicarle por el operador de fasores, ¿sí? Y de esta expresión que es compleja, es compleja, hacemos todo este producto, desarrollamos esto y sacamos la parte real. La parte real de esta expresión me da este voltaje. Lo mismo para la corriente, ¿eh? El fasor corriente lo multiplicamos por este operador, ¿sí? Es una expresión compleja y va a tener una parte real y una parte imaginaria. La parte real es pi de Z, ¿sí? Muy bien. Entonces, seguimos. Aquí está de nuevo la constante de propagación. Cada línea de transmisión obviamente tiene su constante de propagación, ¿no? ¿De qué depende? De la R y de la L y de la G de la C. Esos son los... También se puede poner constante de propagación de esta manera. ¿Por qué? Porque esto sería el Z y este sería el Y. Eso es. Entonces, la constante de propagación entonces tiene dos cosas. Una parte real, que este parámetro me dice cómo se va atenuando la señal cuando en función de la distancia. Para cierta posición, cuánto es la atenuación, me da esto. Pero cuando la señal se propaga, también va cambiando la fase. Y va cambiando la fase, es esto. Entonces, la constante de propagación me dice cómo se va atenuando la señal conforme avanza. Y esto me dice cómo va avanzando, cómo va cambiando la fase, ¿ya? Entonces, ahí tenemos de nuevo, y ahí tenemos sus unidades, porque es importante esta constante de propagación. Alfa es la atenuación que sufre la onda de voltaje. ¿Cuál es la unidad? Neper por metro. Y de beta es el cambio, la rapidez del cambio de fase conforme se propaga, y se mide en radianes por metro. Aquí tenemos que hacer una conversión porque en el mercado las atenuaciones de las líneas de transmisión no dan en Neper, dan en dB. Dan en dB por metro o en dB por kilómetro. Entonces habrá que convertir los parámetros que da el fabricante, que son dBs, convertirlos para nosotros en Neper. Entonces, este es para poder trabajar esta forma. Entonces, aquí tenemos la fórmula para convertir, ¿ve? L en dB por metro, que es el dato del fabricante, ¿sí? Lo multiplicamos por esta constante y ya tenemos en Neper por metro. O es lo mismo decir que un Neper es igual a 8.686 dB. Pero esto tiene su justificación, ¿ya? La justificación de esa ecuación es la siguiente, ¿ya? Bueno, hemos definido el voltaje incidente, que va desde el transmisor hacia la carga, y otro que vuelve. Muy bien. Ahora vamos a suponer que esta señal no existe, que está solamente propagándose esta en una sola dirección, y conforme va avanzando se va atenuando, ¿ya? Y que analizamos en un punto 1 un voltaje B1 y en un punto 2 un voltaje B2. Bueno, acá hay una regla
que, que no está escrito en muchos textos, pero es la siguiente, ¿ya? En la parte de línea de transmisión en telecomunicaciones, ¿sí? Cuando se tiene el voltaje, se tiene la potencia. Entonces yo digo, si yo tengo estos valores, tengo el valor de este voltaje y tengo el valor de esto, tengo la potencia en este punto y tengo la potencia en este punto. Pero, ¿por qué se dice eso? Porque se asume, eso no está en ningún texto, por eso he puesto esto. ¿Sí? Esto no está en los textos, se asume ya, se asume que la resistencia es 1. Entonces, si la resistencia es 1 y tengo esta potencia, puedo calcular esto. Y bueno, y para saber la atenuación, entonces voy a decir que aquí la potencia es 1 y calculo la potencia de esto y saco la diferencia y voy a calcular, aquí está, ¿ves? La pérdida. Potencia 1 sobre potencia 2, asumo que aquí es 1 y la potencia de esta, ¿cuál va a ser? Directamente el voltaje al cuadrado porque la resistencia es 1. Desarrollan eso y ahí está la fórmula, que es la ecuación anterior. ¿Está bien? Bueno, eso es para... Muy bien. La otra variable que necesitamos es la impedancia característica Z0. De nuevo la 214, ¿no es cierto? Vamos a derivar esta calle. Vamos a ver cómo sale esa impedancia característica. ¿Sí? Aquí está. Entonces ya tenemos las expresiones, esta es la general, aquí sacamos la de corriente, la 211, que es esta, ¿no? Aquí sacamos la I de Z, aquí algunos ponen la Z y otros no, pero es lo mismo ya, I de Z acá, sacamos I de Z, y aquí sacamos el de B, la derivada del voltaje, derivamos esta, de nuevo siempre esta ecuación, derivamos y tenemos esta expresión. Fíjense que aquí está la parte de, estos son voltajes, es una constante, podemos escribirla de esta manera, ¿sí? Y entonces aquí, porque ya tenemos esta variable, entonces acomodamos esto y nos dice que la corriente, el fasor corriente en una posición Z es igual a este voltaje, ¿sí? Aquí ha cambiado el signo por esto, entonces es igual a este voltaje dividido esto. Y si esto es voltaje sobre esto, ¿esto qué es? Esto es la impedancia característica de la línea de transmisión. Entonces, lo vemos de esa manera, es la expresión característica. Ahí estaría, ¿sí? Y la impedancia característica de una línea, obviamente en función también de sus parámetros circuitales, ¿sí? Y también se escribe de esta manera. ¿Por qué se pone este Z y este Y? Porque a esto le llamamos Z y a esto le llamamos Y. Y quedaría de esta manera esta expresión característica. ¿Sí? Como ven, la constante de propagación depende de R, L, G y C. La impedancia característica también como R. Ahora, en la práctica, las impedancias características estas no hay una gran variedad, ¿no? Hay ya definidas en función del servicio que se utiliza y en función del desarrollo de la tecnología que tenemos actualmente. Por ejemplo, la impedancia característica, si hablo de impedancia, podría ser un número complejo, sí, pero las impedancias características de las líneas de transmisión siempre son reales. Eso vamos a ver por qué. ¿Ya? Por ejemplo, hay impedancia característica de cable coaxial de 50 ohmios. ¿Para qué? Para FM y para computadoras. Sí, pero si ustedes quieren televisión por cable, sí, puede llegar la fibra, pasar por la vereda de su casa, después hay un cable coaxial. Ese cable coaxial es de 75 ohmios. ¿Eh? Después, ¿qué más hay? Este cable son dos hilos con un plástico en el medio, este es de 300 ohmios, es para antenas de televisión o FM, ¿ya? Algunas FM también pueden utilizar esto. Entonces ya tengo estos valores. ¿Qué valores más hay? Entonces los valores más comunes también son 100, 150, 600. Esto se usa en telefonía. ¿Sí? Y entonces ustedes ven, no hay una gran cantidad de impedancias en el mercado. Muy bien. Continuamos. ¿Sí?
Aquí dice más adelante vamos a aclarar por qué son reales. Pero mire, yo les puedo anticipar, no es muy complicado. Las frecuencias de operación en la práctica, en esta línea de transmisión, ¿sí?, es alto. Si sus valores de la frecuencia son altos, este valor es alto. Y aquí está 2pi por f. Entonces este valor es grande y se puede despreciar el r. De la misma manera, este valor es grande y se puede despreciar este g. Entonces esto se elimina, esto se elimina, esto se elimina, y la impedancia va a quedar L sobre C. ¿Eh? Y por eso entonces es independiente de la longitud. De eso vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, para concluir entonces, vamos a hablar ahora de otro parámetro que es la velocidad de fase. Está bien, ya sabemos cómo se va propagando, cómo se va, pero ¿en qué tiempo llega desde el transmisor a la antena? ¿En qué tiempo llega del lado 1 al lado 2? Esa se llama la velocidad de fase. ¿Sí? Esta velocidad de fase hay que tener cuidado. Velocidad de fase con esta P, tengan cuidado. Esta no es una velocidad física. No es una velocidad física. Y porque no es una velocidad física, hay en ciertas condiciones que esta velocidad de fase es mayor que la velocidad de la luz. Bueno, así, entonces lo veamos. Esta velocidad de fase se define así, miren, omega sobre beta. Si ven las unidades de esto, le va a dar metros sobre segundo. ¿Sí? Ya sabemos lo que es beta, y omega es la frecuencia en radianes por segundo. Muy bien, vamos a interpretar a esta velocidad. Y sería esto, miren. La velocidad de fase de un punto en una cierta posición. Por ejemplo, este punto A, en esta posición Z, aquí está el origen de Z, tiene una cierta fase. Y después comprobamos la velocidad acá en el punto B. O sea, hacemos el análisis del cambio, de la velocidad del cambio de fase de este punto. También se dice, tendría que ser velocidad, cambio de fase de la velocidad de un punto. ¿Sí? Esto se puede decir. Entonces, se compara este punto y este punto, y eso es el cambio de la velocidad de la fase. Cambio de velocidad de fase. Por eso no es una velocidad física. ¿Ya? Bueno, estos son parámetros que ya están definidos, y todo lo que sigue a continuación es respecto a esta velocidad de fase para entender. ¿Ya? Ahí está la distancia lambda y todo lo demás. Después vamos a ver que si aquí nosotros aplicamos una frecuencia y aquí hay un cierto dieléctrico, la longitud aquí, la lambda cambia. O sea, hay una lambda de operación aquí que se aplica y hay una lambda que viaja por allá. Eso es, más adelante vamos a ver. Esto sigue con la explicación de la fase, y para entenderlo mejor considera que no hay atenuación. ¿Ve? Aquí digamos, vamos a despreciar la atenuación y entonces solamente va a haber una sola señal. ¿Sí? Entonces no hay amortiguación. O es lo mismo decir alfa igual a 0, ¿no? Si alfa es igual a 0, la constante de propagación solamente es beta. No se olviden que esto era alfa por beta. Muy bien. Y todo esto es la explicación que les acabo de decir. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, acá está. ¿Sí? Si entre los conductores hay aire, se considera que la velocidad es de la luz. Pero si no es así, entonces la velocidad es menor. Estamos hablando acá ya de velocidades de propagación. En un medio depende del eléctrico y del aire. Estamos haciendo la comparación, ¿no? Y a veces decimos, entonces, la velocidad de la onda electromagnética fuera de la línea, aquí. Aquí decimos fuera de la línea. Y aquí decimos la velocidad y la longitud de onda dentro de la línea. Muy bien. Y aquí estaría la cuestión de las velocidades. Como nosotros hemos dicho que vamos a... En realidad la velocidad depende del dieléctrico y depende de su permeabilidad, pero para nosotros esto es 1, así que en función de esas consideraciones de que esto es igual a 1, la velocidad de propagación, aquí no está la P porque es fase, entonces la velocidad de propagación es igual a la velocidad de la fase.
Muy bien, eso sería todo. Y aquí hay algunas formulitas para demostrar lo que yo acabo de decir también. Entonces, miren, esto es la velocidad de lambda en el medio, ¿ve? Dentro del dieléctrico, va a ser función del dieléctrico. Pero esta velocidad de propagación también es C sobre F, ¿sí? Pero este C sobre F también es lambda cero. ¿Qué es esto? Una relación entre la longitud de onda en el medio y la longitud de onda en el vacío. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, como conclusión, ¿qué vamos a decir para nosotros? ¿Sí? Vamos a decir, acá está, miren, las fórmulas de la velocidad de propagación. Son todas las fórmulas que estamos manejando, ¿sí? Pero aquí está la velocidad de propagación y la otra era la velocidad de fase, es igual que la velocidad de propagación. Conclusión. ¿Sí? De aquí en adelante, siempre vamos a considerar que la atenuación es cero de las líneas de transmisión. ¿Sí? Y que viaja a una velocidad de propagación B. Y por los parámetros, por los valores de la frecuencia, por decir que no hay efecto magnético, es igual a la velocidad de la fase. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar siempre de líneas sin pérdida. Y vamos a sacar conclusiones. Y después, recién, vamos a aplicar las pérdidas. Muy bien. Y además, mientras trabajemos en este tema, en toda esta parte de la línea de transmisión, vamos a considerar la velocidad de propagación igual a la velocidad de fase. Exactamente igual. Después vamos a ver que en guía de onda eso no ocurre. Pero mientras tanto, vamos a trabajar velocidad de fase y velocidad de propagación. Este tiene sus fórmulas, sus variables, este también tiene otras. Son iguales para nosotros y así lo vamos a considerar. ¿Ya? Estas son otras fórmulas de la velocidad de propagación. ¿Bien? Finalmente, el último parámetro que nos serviría para la línea sería el tiempo de retardo. Si ya tengo la velocidad y tengo la distancia, ¿en qué tiempo llega la línea? Llega la señal desde el transmisor hasta la carga. ¿En qué tiempo? Eso se llama el tiempo de retardo y lo puedo soplar así. Si yo tengo la longitud y tengo la velocidad, tengo el tiempo de retardo. ¿Sí? Y entonces esta velocidad es igual a la velocidad de propagación. Así que yo hago varios problemas utilizando este concepto. ¿Ya? Tiempo en que la señal llega del transmisor a la carga. Y esta es su velocidad. ¿Está bien? Este se llama el retardo de la línea. Bueno, eso es todo. Muchos de los conceptos que hemos visto ahora, yo quería dar todo completo, porque después, conforme avancemos la materia, vamos a ir tomando y retomando lo que ya hemos definido. Por eso, esto es muy importante y cualquier consulta hay que aclararlo ahora. Muy bien, eso es todo y nos vemos el próximo miércoles.